En el día de ayer les compartía dónde colocamos todos los videos, dónde colocamos los materiales de la Confederación. Primero pues estamos en Facebook, ¿no? Ya si no estamos en las redes sociales, no somos nadie, no existimos. Por eso tenemos la Confederación Interamericana de Educación Católica, tenemos en Facebook nuestra página, y la persona que más le dé me gusta desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto vamos a otorgar una beca para el Congreso de Chile Todo Pago, el Congreso sobre Liderazgo, Comunicación y Marketing. Entonces, la red nos bota estadísticas al encargado, nos dice cuál es la persona que más le dio me gusta a todas las noticias, por si se motiva, ¿no? Hay que soñar, decíamos ayer. Ahí tenemos todo el material, los videos que colocamos, etcétera, para utilizarlo. De la misma manera, pues tenemos la página de la Confederación, donde pueden descargar semanalmente los videos que hacemos, etcétera, y los materiales. Hay un link y un espacio que se llama, ya sale la foto de ayer, foto que sacó el hermano Paco Chiva, ya la están viendo en toda América. El congreso que tuvimos con el hermano, por la luz no se ve, con el hermano en La Paz, las palabras que dio la Universidad de La Salle, etcétera. Pero ustedes pueden encontrar todos los distintos materiales en la página de la Confederación. Como tal, vamos a encontrar, pueden descargar todos los materiales. En el observatorio van a encontrar 5 ítems fundamentales: evangelización, pedagogía e innovación, familia y escuela, justicia y nuevas marginalidades, y educación religiosa escolar. Es una mega biblioteca de materiales, y al dar clic en cuidado de la casa común van a encontrar los documentos, un libro de ecología integral que lanzamos, todos los videos de ecología y los documentos eclesiásticos. Lo mismo, al dar clic a documentos van a encontrar la explicación de todos los materiales que voy a explicar ahora. Entonces, por ejemplo, al final voy a terminar con 5 aplicaciones para utilizar en la escuela para cuidar el cambio, cuidar el medio ambiente. Todo esto van a tener la explicación en la página de CIEL, lo tienes por si en la exposición me toca hacer rápido, ¿no? En una hora sintetizar. Ahora sí, vamos al tema. Prendieron la luz porque los de atrás durmieron una hora completa ahora. Estaba apagado. Entonces, claro, da sueño la oscuridad, por eso prendimos ahora la luz. Educación ecológica, implicaciones para la escuela. Es un hecho que San Juan Bautista Lasalle hizo grandes aportes, ¿no? Estableció un horario, la lengua materna, tener un libro de innovación para los docentes, de una u otra manera la inclusión, porque la inclusión era importante. Para fundar una escuela, debatíamos con el hermano Antonio, Lasalle se aseguraba tener un benefactor para poder abrir una escuela, porque no todo el dinero es el estiércol del diablo, pero es fundamental para las obras de Dios también, ¿no? Entonces, Lasalle innovó en su tiempo. Hoy la invitación desde la Confederación Interamericana es: ¿cómo vamos a innovar hoy desde el lasallismo? El lasallismo, ¿qué aporte puede hacer a la historia de la pedagogía, a la historia de la educación? No es repetir lo que hizo San Juan Bautista Lasalle porque respondió a su tiempo. Hoy es otro tiempo. Son otro tipo de marginalidades, otro tipo de pobrezas, son otras nuevas realidades, otros tipos de inclusión que toca hacer, etc. Y es la invitación, y una de estas invitaciones tiene que ver con lo ecológico. El Papa Francisco, es importante su reflexión en Laudato Si, porque para él la ecología no es solamente referido a lo ambiental, para él la ecología es integral. ¿Y qué significa que sea integral? Pues vamos a tratar hoy de analizar.
Es una propaganda de Apple, ¿no? Pero la historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico. Y cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente un espacio geográfico donde nacimos, que nos da identidad, que nos marca. Yo soy colombiano, junto a frontera con Venezuela. Cada uno de ustedes tiene un espacio geográfico que es propio, que lo caracteriza. Y el Papa Francisco lo dice, que la historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria esos lugares. Es decir, la naturaleza no está alejada de nosotros, hace parte de nuestra historia. Hombre viene de humus, viene de tierra. Y precisamente cuando hablamos de esa historia, se nos viene Gabriel García Márquez. Y yo les digo a ustedes, bueno, alguien de Colombia representativo generalmente recuerdan más a Pablo Escobar que a Gabriel García Márquez, ¿no? Porque le hemos hecho series a Pablo Escobar a morir. Y entonces hasta en España, ¿no? En la Plaza del Sol se hizo un letrero grande de Pablo Escobar, pero la gente no sabe que mató mucha gente y que de una u otra manera cometió los daños más. Pero Gabriel García Márquez, de entre muchas cosas que hizo, en 100 años de soledad nos retrata muy bien la tarea de la escuela católica. Dice que Aureliano Buendía estaba preocupado porque a la gente se le estaban olvidando las cosas. Y Aureliano Buendía lo que se dedicó fue a ponerle el nombre a las cosas. Y esa es la tarea de la escuela católica. ¿De qué manera ayudamos a los niños y jóvenes a no perder la historia, a no perder nuestras costumbres, a potenciar la vida y a recordar lo más importante? Pero hay otra historia que Gabriel García Márquez cuenta dentro de sus historias que es bien interesante. Cuenta que había un científico muy preocupado en resolver los problemas de la humanidad. Y este científico estaba preocupado y trabajaba día a día en su casa, en un pequeño laboratorio, respondiendo a todos los problemas, a ver cómo solucionaba, cuando su hijo de 7 años le interrumpe. Y entonces, pues él se desespera porque él pensaba que su hijo le iba a dañar lo que había investigado hasta el momento, y él intenta que su hijo de 7 años se vaya, pero su hijo no se va, hasta que finalmente encuentra una revista, y en esa revista ve un mapamundi. Y entonces a él se le ocurre la idea de entregarle el mapamundi a su hijo y recortarlo. Y entonces empieza a recortar el mapamundi y le da una cinta para que su hijo de 7 años, ¿cuánto se demorará un niño de 7 años? Un mapamundi que no lo ha visto. Se lo da y dice, con esta actividad mi hijo muy seguramente se demorará la semana tratando de resolver. Pero curiosamente su niño se demoró entre 2 y 3 horas y volvió. Y le dice, papá, ya regresé, ya pude hacer la tarea. Pues el científico dijo, pero ¿cómo si usted nunca había visto un mapamundi? Y el niño le responde, mientras usted estaba recortando el mapamundi, por detrás del mapa había la figura de un ser humano. Entonces, cuando me dio el mapamundi, lo que yo hice fue darle la vuelta y recomponer al hombre. Y la conclusión de la historia es que cuando se recompone el hombre, se recompone la tierra. Es decir, el principal problema del daño ecológico es el ser humano, no es la tierra. Si no recomponemos al ser humano, va a ser muy difícil recomponer la tierra, la madre tierra que clama, la madre tierra que nos grita. Y entonces en CNN publicaron un video de por qué a nosotros no nos interesa tanto el cambio climático. Y trajeron neurocientíficos para investigar por qué a los seres humanos, a pesar de todo lo que estamos viendo, no nos interesa el cambio climático. Y entonces la conclusión es que el ser humano actúa cuando ve el problema encima. Como el cambio climático pensamos que es a largo plazo, no nos preocupa. Como no nos preocupa quizás la jubilación cuando uno está joven, como no nos preocupa cosas a largo plazo. Y nos damos cuenta de que como creemos que es un problema a largo plazo, todavía no nos repercute, todavía no, entonces no tomamos acciones cotidianas. Y entonces el Papa Francisco en Laudato Si nos pregunta, la primera parte, ¿qué está pasando en nuestra casa? Que lo importante de Laudato Si no es el primer título Laudato Si, sino el segundo, el cuidado de nuestra casa. Y él nos va a decir que la contaminación ambiental está creciendo. Se dice que en América Latina ya están creciendo en el Pacífico 2 islas de puro plástico. Esto es algo que nos debe preocupar. 2 islas de puro plástico.
que diariamente gastamos mucho plástico. La contaminación que nos está generando cambios climáticos lo estamos viendo, mientras en México graniza y no sé cuántos metros, 1.5 metros, Francia está en 45,9 grados y se dice que junio fue el junio más caliente de Europa en los últimos 20 años. Y entonces todavía la gente dice, no está pasando nada, hace parte de la historia. Pero el aumento de basura de todo tipo, está aumentando la basura y a veces los colegios católicos es donde más basura botamos. Termina un descanso y el patio está lleno de basura. No sé, estoy hablando de colegios en China o no sé si acá en Bolivia. Pero también escasez y contaminación del agua. Cada vez el agua está más contaminada. Y entonces el problema del agua es algo grave, porque el agua es necesario para subsistir y se está perdiendo la biodiversidad. Se dice que en los últimos 60 años, al revés, 50 años, se ha perdido el 60% de la biodiversidad. La flora, no sé si han visto esos videos como el Amazonas, que es el pulmón, se está desapareciendo, y ahora con las medidas tomadas por Bolsonaro, el presidente de Ecuador acaba de autorizar la explotación petrolera en la Amazonía y Colombia es uno de los países que más deforestación ha causado, ¿sí? Y no nos preocupa y seguimos pensando que es normal. Es normal que para el año 2030 la ONU ya vaticinó que va a aumentar 80 millones de desempleados a causa del cambio climático y 80 millones de desempleados que no van a tener con qué comer, que van a tener que desplazarse, sobre todo por el aumento de la temperatura. África va a ser el que más va a sufrir. Y entonces nos preguntamos, ¿y eso en qué nos afecta? Pues que está creciendo la inequidad planetaria. Se está creando un apartheid climático. En el año 2012, en Nueva York hubo un huracán. Y los más pobres les tocó abandonar sus casas, pero los más ricos lo que hicieron fue construir barreras alrededor de sus edificios para evitar desastre. Y entonces el apartheid climático es que los que tienen dinero van a poder poder hacer rápido, responder rápido a lo que está pasando, y los más pobres son los más afectados. Por eso la degradación social, por eso el deterioro de la calidad humana y la extinción de animales, de especies animales y vegetales. La pregunta es, ¿algo le está pasando a nuestra casa? Algo nos está pasando a nuestra casa y no podemos seguir dormidos. Bueno, uno se duerme en una charla, eso es común, pero no podemos seguir dormidos frente a la realidad que nos está pasando. La escuela católica tiene que responder, y la escuela lasallista aún más, porque hay que responder a las profundas necesidades de los pobres, y las profundas necesidades de los pobres tienen que ver con cómo nos va a afectar el cambio climático. El planeta Tierra, nuestro hogar, solía ser un lugar repleto de verde, siempre azul en el cielo y limpio al respirar. Pero eso era antes de que enfermara. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos va a durar? Incendios, inundaciones, sequías, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras más. Son situaciones a las que deberíamos estar preparados, porque cada año se intensificarán más. Para que comprendas el impacto, en tan solo lo que va de este video han muerto 2 niños alrededor del mundo por tomar agua contaminada. La cantidad de contaminantes que estamos generando ya están produciendo severos efectos en el planeta. Durante este siglo, la temperatura de la Tierra aumentará 4 grados centígrados. Nunca se ha vivido un aumento así desde hace 4 millones de años. Actualmente estamos cerca del 1 grado centígrado de cambio. Para ser más específicos, tenemos un aumento de 0,8 y ya estamos viviendo los cambios. Para cuando alcancemos los 1,6 grados centígrados, Groenlandia habrá desaparecido por completo. Y para el año 2040 no habrá más hielo en el Polo Norte. A los 3 y 4 grados, el calor en ciertas partes del mundo creará zonas inhabitables. La agricultura desaparecerá en muchas partes del mundo, lo que obviamente provocará hambruna mundial. El nivel de los mares aumentará entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo.
Y si los polos continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. Países como Kiribati, Palau y las Islas Maldivas están por desaparecer completamente. Todo esto provocado gracias al calentamiento global. Te preguntarás cómo y por qué está pasando esto. Automóviles, grandes fábricas, la actividad de las industrias, la manera en la que extraemos combustibles fósiles y demás actividades producen inmensas cantidades de contaminantes, creando una cada vez más densa capa de gases. Cuando la radiación del Sol llega a nuestro planeta, parte de ella es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. Sin embargo, gran parte de la radiación entra a la Tierra y cuando rebota se ve atrapada por la barrera de gases contaminantes. Esto provoca que la Tierra se caliente. A esto se le llama el efecto invernadero. La solución parece sencilla: simplemente parar la actividad humana que provoca contaminantes, ¿no es así? El único problema es que la economía mundial se sostiene del consumo de combustibles fósiles. El petróleo lo usamos de 1000 maneras y una de las más importantes es para el combustible. El carbón y el gas natural, entre otros usos, son principalmente usados para la generación de electricidad. Así como te das cuenta, no es tan sencillo eliminar esto del modo de vida actual. La salida más viable a este problema es invertir en energías renovables. Podríamos optar por producir energías eólicas, geotérmicas, solares, hidroeléctricas, entre muchas otras. De esta manera no generaríamos contaminantes. Nuestro planeta respiraría y con suerte el calentamiento global se detendría en gran medida. Pero por obvias razones, los grandes conglomerados alrededor del mundo que ganan millones y millones de dólares gracias a los combustibles fósiles, no permitirán que esa transición sea tan sencilla. Es por eso que en la sombra se han encargado de crear enormes campañas para decir que el calentamiento global no existe. Y es probable que tú ya hayas caído en sus mentiras. Sin embargo, el verdadero problema es que hay gente con mucho poder que cree firmemente que el calentamiento global es solo un invento. Nuestros bosques y mares se encargan de absorber gran parte del dióxido de carbono. Desafortunadamente, ya no se dan abasto. La deforestación es otro de los grandes problemas ambientales actualmente. Básicamente, estamos dejando sin pulmones al planeta. Y uno de los principales culpables de esto es el aceite de palma. Este aceite vegetal está presente en casi todos los productos de consumo en el mundo. Cereales, snacks, dulces, jabones, cosméticos, entre muchos más. El problema es que la palma solo crece en ambientes tropicales. Y debido a su excesiva demanda ha provocado la deforestación inclusive ilegal de áreas inmensas de bosques tropicales, no solo afectando al medio ambiente, sino también a la biodiversidad. Así que piénsalo, cada vez que consumas uno de estos productos estás ayudando indirectamente a que esta industria siga lastimando al planeta. Y aunque no lo creas, el consumo desmedido de carne de res también provoca daños al medio ambiente. Lo sé, suena muy absurdo, pero déjame explicarte. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente y es producido en su gran mayoría por toda la ganadería mientras ésta se alimenta y expulsa gases. Casi todo el metano existente en la atmósfera es producido por la industria ganadera. La ganadería genera emisiones más contaminantes que la industria del transporte y no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de agua subterránea. Hablamos que un 10% de todas las emisiones contaminantes de los Estados Unidos proviene del ganado. La contaminación del aire en lugares como Beijing es tan mala que respirar allí implica exactamente los mismos riesgos que fumar 21 cigarrillos por día. Sin embargo, en la India, respirar durante un día equivale a fumar 100 cigarrillos. Las contingencias ambientales debido a la contaminación se están volviendo cada vez más comunes, inclusive en la Ciudad de México. Sin embargo, aún hay una luz de esperanza. Dinamarca ha logrado cubrir un gran porcentaje de sus necesidades energéticas gracias a la energía sustentable. Esto coloca a Dinamarca a la cabeza en la inversión y avances de energías renovables en el mundo. Se calcula que para el 2035 Dinamarca dependa completamente de este tipo de energías. Afortunadamente, más países están imitando esto. Países como Suecia, Austria, Finlandia y recientemente China.
Ojalá todos ellos sirvan de ejemplo para las demás naciones alrededor del mundo. Tal vez nosotros solos no hagamos mucho para combatir el cambio climático, pero si alzamos la voz en redes sociales, en tu escuela, en tu familia, tal vez logremos todos juntos hacer conciencia en los demás y poco a poco ir generando el cambio, primero en uno mismo. Exijamos a los gobiernos de nuestros países que impulsen reformas ambientales, que se castigue a aquellas industrias contaminantes y que se invierta en energías renovables. Comparte este video. Si logramos que más gente conozca esta información, habremos hecho algo por el planeta insertando una pequeña semilla en la mente de las personas que ignoraban todo esto. Créeme cuando te digo que este es el problema más importante del siglo. Y puede que aún estemos a tiempo para salvar al planeta. O tal vez no. Y entonces el antropocentrismo despótico es el que de una u otra manera debe ser superado. El antropocentrismo de creer que no hay cambio climático, de creer que no hemos hecho nada, de creer que el ser humano sigue siendo el centro de la naturaleza, como Francis Bacon en la modernidad, de querer dominar. El hecho de que el Génesis dijera darle el nombre, tener poder sobre los animales, no significa poderlos destruir, significa poderlos cuidar. Leonardo Bosch decía, la esencia del ser humano es el cuidado. Y el gran problema que tenemos ahora en nuestro mundo es el descuido. Cuando uno se enamora, si descuida a la pareja, ¿qué pasa? Se aburre, se cansa. Cuando uno se descuida de la vocación, pues se va. Cuando uno descuida el matrimonio, cuando uno descuida su formación, etcétera, se va. El principal problema es el descuido. Hay un libro muy bonito de Leonardo Bosch, lo pueden descargar en PDF, Cuidar la Tierra. Y habla y hace una apología del cuidado como herramienta fundamental. Por eso el Papa nos va a hablar de una ecología integral. La casa común. Todo está conectado, lo que le pasa a la fauna, lo que le pasa a la flora, nos pasa también a nosotros, ¿sí? Y en ese instante, por eso tenemos las soluciones. El Papa Francisco lo dice claramente que nos hemos degradado, hemos llevado hasta el culmen todo. No nos bastó con matarnos unos a otros, sino ahora también queremos acabar con la tierra. Nosotros, la tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra. La tierra es fundamental para poder vivir. Y es el ser humano quien con la ética que no la tienen los demás animales puede reconstruir con la ética y la espiritualidad. ¿Y esa ética y espiritualidad dónde se enseña? Desde la escuela, con acciones pequeñas desde la casa, pero recordemos que ya no contamos con la familia, que estamos solos. El 60% de las familias en América Latina viven sin la figura paterna. ¿Sí? La mamá tiene que salir a trabajar para sostener su hogar. Muchos niños llegan solos o tienen que vivir con sus abuelos, con las empleadas. ¿Sí? Esto es un problema que debe ser abordado desde la familia, pero también desde la escuela. Porque desde la escuela les enseñamos a los niños las herramientas fundamentales para cuidar al otro. De nada sirve que el niño se aprenda los nombres de los ríos si no reconoce cuál es la importancia del agua. Y nuestra educación se centró más en conocer los nombres de los ríos que en saber, en reconocer por qué el agua era importante, por qué la tierra es importante. Por eso, desde Laudato Si, se nos invita a retomar la Biblia. Y la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico. ¿Qué es el antropocentrismo? Una visión donde el hombre es dueño de todo. Y como yo soy dueño, puedo hacer y deshacer. La Biblia no da esa visión. Cuando en el Génesis, si recuerdan por allá en la primera comunión, cuando uno leía el Génesis, en el Génesis decía que en el jardín de Edén, cuando nos expulsaron, ¿no? ¿Por culpa de quién nos expulsaron? De Eva, ese pobre Eva carga la culpa, ¿no? Y entonces cuando nos expulsaron del jardín, dice muy claramente que en el jardín de Edén había 4 ríos fundamentales. Y esos 4 ríos fundamentales son los 4 puntos cardinales. Es decir, la tierra misma es el jardín de Edén. La tierra nos da lo necesario para vivir, pero hay que saber cuidar para preservar y custodiar para que continúe. ¿Sí? Por eso la Biblia no da lugar de esto. No nos permite desentendernos de las criaturas. Muchas cosas tienen que cambiar de rumbo, dice el Papa Francisco, pero la humanidad necesita cambiar. Y necesitamos generar propuestas rápidas, no quedarnos en los discursos.
A veces llegamos contentos de un congreso, qué bonito este congreso, tan interesante, y llegamos y volvemos otra vez a la rutina del colegio. Pero qué bonito sería empezar a generar estrategias desde nuestras áreas para cuidar esa casa común. Qué bonito sería, no podemos entender la historia si no entendemos el contexto. No podemos entender la vida si no entendemos el contexto. No podemos entender el arte si no entendemos el medio donde estaba. Eso es fundamental.
Y entonces nos preocupa la naturaleza, nos preocupa el ambiente, no el medio, sino el ambiente completo. Y deben ser tomadas acciones desde la escuela, y la escuela debe comprometerse con ese cuidado. Por eso Laudato Si hace 3 llamados fundamentales a la escuela. Primero, la crítica más severa a nuestra actitud depredadora y destructiva. Y todo esto tiene que ver con lo espiritual. El equilibrio espiritual tiene que ver con el cuidado de uno mismo, con el cuidado del otro, con el cuidado de la naturaleza. Y tiene que ver con acciones cotidianas desde la escuela. Voy a dar algunos consejos, no quiere decir que esté criticando. Por ejemplo, qué bueno que nuestros colegios estén llenos de plantas y árboles en todo el colegio. Poner una planta en cada esquina, poner un espacio. A veces nuestros colegios son llenos de cemento. Y en medio de esos cementos es donde tratamos de cuidar la naturaleza. No, qué bueno sembrar un árbol en la vida, que los niños y jóvenes desde pequeños reconozcan que hay que sembrar un árbol, que hay que cuidar ese árbol, pero también la necesidad de una conciencia ecológica como principio de la educación presente y futuro. La conversión ecológica comienza en la conciencia. Y ayer les dije, si queremos cambiar la educación, primero tenemos que cambiar nosotros. Si queremos convertirnos ecológicamente, primero tiene que nacer en la conciencia. La primera reforma es la actitud, dice el Papa Francisco. Por eso desde la escuela tenemos que potenciar. Y tercero, el compromiso moral que tenemos con el cuidado de la creación. Dice en un libro llamado La inteligencia del corazón, la inteligencia racional no va a ser la respuesta a los problemas del medio ambiente, va a ser la inteligencia cordial y sensible. Porque la inteligencia cordial y sensible es la que nos lleva a cuidar, a proteger, ese instinto de conservación. Y entonces cuando un animal, los mamíferos que tenemos en nuestro espacio, los gatos, los perros, tienen una cría, ¿qué pasa cuando uno le va a quitar la cría? Se nos lanza, ¿cierto? Hay ese instinto de cuidado. Pues los mamíferos aparecieron sobre la faz de la Tierra hace más de 200.000 millones de años. Es decir, lo primogenio en el hombre es el instinto cordial, el cuidado. Y la corteza cerebral se dice que apareció hace 5 millones de años. Pero hoy la educación se centra más en lo racional que en lo emocional. Y damos cantidades de contenidos, damos cantidades de conceptos, pero es muy difícil dar herramientas fundamentales para cuidarme a mí, cuidar al otro y cuidar a la misma naturaleza. Ese es el llamado de Laudato Si. Por eso, sin embargo, no todo está perdido, porque quizás catastróficamente lo que se nos viene es tenaz. Vean en la página de Facebook de nosotros, salen todos los estudios de todos los periódicos. Nueva York ya declaró emergencia climática, Perú va a declarar emergencia climática en Lima. Todas las ciudades están replanteando lo que está sucediendo. Sin embargo, los seres humanos se han degradado hasta el extremo, también pueden sobreponerse. Y podemos sobreponernos. Podemos generar alternativas viables. Se dice que Belice prohibió la explotación petrolera en su mar y ha hecho que los corales vuelvan a resplandecer y recuperen su color, ¿sí? Quizás en muchos de nuestros países están prohibiendo, no sé aquí, ¿cómo lo llaman? En Colombia le decimos pitillos para beber, tienen nombre en cada país, ¿no? Los están prohibiendo, las bolsas plásticas las están prohibiendo. Austria fue el primer país en prohibir el glifosato, salió ayer. El glifosato, en Colombia está el debate porque quieren volver con glifosato a aspersar para evitar los cultivos ilícitos de coca. Y resulta que detrás del glifosato todos los químicos vuelven la tierra inerte. Y si le cae al ser humano puede generar cáncer. Y entonces nos preguntamos, oiga, hay que tomar acciones cotidianas. Aquí lo estamos viendo a grande. Entre Bélgica y Ámsterdam, que hay cerca de 40 minutos de vuelo, se están prohibiendo los aviones. Y entonces, bueno, allá hay trenes, ¿no? En Europa, aquí es muy difícil, los trenes los están acabando y terminan siendo museos en América Latina. Pero está generando otro tipo de alternativa, lo que hablábamos con el hermano. En Japón para el 2020, diciembre, se van a prohibir los hornos microondas, porque en 15 años de uso continuo de microondas se genera la misma radiación de Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica. Son acciones a gran plazo, pero tenemos que iniciar con acciones en la escuela. Y yo sí quiero invitarlos, y perdonar hermanos si soy metido, como decimos coloquialmente, si soy sapo, pero ¿qué acciones van a hacer desde sus colegios lasallistas?
Porque la pedagogía lasallista pasa por cuidar la casa común. Porque si no hay casa común, de nada sirve ser innovadores pedagógicamente. Si no hay casa común, de nada sirve cuidar a los pobres, porque esto está asociado con la opción por los pobres, porque son los pobres los que más sufren, nos dice el Papa Francisco. Por eso en el año de 1992 se generó la ONU, la Carta de la Tierra. Y desde el año de 1992 empezaron a reflexionar sobre los problemas fundamentales y empezaron a ver que es necesario otro tipo de desarrollo, que es necesario otro tipo de cuidado. Y la Carta de la Tierra nos dice que es necesario una conciencia universal. ¿Y cuáles son los 4 desafíos de esa Carta de la Tierra? Primero, la alegre celebración de la vida. En América Latina, nuestra sangre indígena nos invita a celebrar ese cuidado de la tierra, pero a veces solo celebramos si nuestro equipo de fútbol gana, ¿no? Y se nos olvidan otras cosas, ¿sí? A veces solo celebramos cuando los políticos nos imponen. En Colombia, mientras jugaba la selección Colombia, los políticos tumbaron el proyecto de ley para darle cárcel a los corruptos, y nosotros seguimos celebrando la selección y salimos y nos matamos, ¿no? Nos matamos si es de derecha o de izquierda, y ellos siguen allá robando. Y entonces la alegre celebración de la vida. Pero para eso hay que despertar una nueva conciencia de reverencia ante la vida, ¿sí? A veces nos gustan los puestos para que nos rinden pleitesía, pero hay que revelar en la vida, la conciencia. Pero el aceleramiento por la lucha por la justicia y por la paz. ¿Quiénes son los que van a quedar desempleados? ¿Quiénes son los que van a sufrir las consecuencias? 63 grados en Dubái. Bueno, el hermano nos miraba y hoy en una página en Facebook publicaba el video que las palmas botaban ya candela. O en Paraguay, del calor, ponían un sartén en la carretera y se fritaba el huevo. Y todavía no creemos en el cambio climático, ¿no? Creo que ustedes en Cochabamba están en invierno, pero los calores del mediodía no parece invierno. ¿O sí? Y entonces yo le decía al hermano que bueno, ya es un llamado para la siguiente, que ojalá la comida no la sirvieran en platos desechables, porque los platos desechables duran 400 años en acabarse. Pero también reflexionamos con el hermano que lo ecológico también termina siendo un negocio, porque comprar un plato ecológico termina costando 3 veces más que el plato desechable común y corriente. Y entonces, de una u otra manera, firme resolución de alcanzar la sostenibilidad. ¡Qué bonito! Que todos saliéramos con la convicción de que los niños salieran a sembrar árboles, de que los salones de sus espacios de clase tengan una planta, de que cuidemos esa planta, de que los colegios, yo ayer, lo que pasa es que no he ido mucho, yo ayer le decía a mi hermano, hacen falta árboles en este colegio, qué pena el rector, pero ojalá que en cada esquina hayan árboles, plantas, que sembremos, eso es necesario. Ahora los colegios innovadores en las paredes tienen, no sé cómo funciona una malla, sembrando plantas, ¿sí? Que ayude a absorber toda la cantidad de dióxido de carbono que hay, la contaminación que generamos. Son acciones cotidianas que no nos costarán mucho, pero muy seguramente lograremos superar ese individualismo, alternando con otras propuestas posibles que permitan generar un cambio en la sociedad. Y lo tenemos que hacer. Tenemos que partir que desde la escuela es posible salvar no solo al niño, sino salvar el mundo, porque si salvamos el mundo vamos a poder salvar la vida. Por eso la crítica al mito de la modernidad basados en la razón instrumental. La primera parte del Laudato Si se dedica a hacer un análisis de los problemas, los síntomas, y los síntomas están en el individualismo. Estamos viviendo la tercera revolución individual. Primero para mí, segundo para mí y tercero para mí. Basta colocar un balón de fútbol en un salón de clase con 2 niños pequeños y se ponen a pelear de quién es el balón, no juegan. Y nos pasa a nosotros, el individualismo exacerbado, todo lo queremos para nosotros. Y entonces el progreso indefinido basado en el individualismo, pero también en una competencia, que desde chiquito les estamos enseñando a los niños a competir. El que primero termine sala de descanso, decimos a veces en nuestros colegios. Y entonces desde pequeño el niño aprende que hay que competir y que tiene que ser el primero. Y no importa si el otro termina. No me acuerdo si era la guía de las escuelas, pero
nadie sale a descanso, cuando todo el niño que más sabía compartía con el que menos sabía, ¿sí? Y todos aprendíamos conjuntamente, en un mercado sin reglas y en un consumismo exagerado. Evitar el uso de plásticos, que bueno, ayer las botellas eran de vidrio, ¿no? Hacer una opción por las botellas de vidrio, que ayuda de una u otra manera, ¿sí? En los colegios, no sé, en Bolivia, hay países que ya están evitando el uso de gaseosas, ¿sí? El uso de plásticos. Entonces empiezan, cada niño lleva su vaso y se sirve en Ecuador. En Ecuador prohibieron las gaseosas y entonces empezaron a vender en las cafeterías las máquinas para jugo de naranja. Y entonces un colegio franciscano optó porque cada niño llevara su vaso. Se servía el jugo en la cafetería y él lo lavaba y se lo llevaba. Una forma de cuidar la naturaleza, ¿sí? Si desde pequeños no sembramos, por eso se dice que los mejores maestros están en primaria. En nuestro medio educativo nos fascina que nos digan doctor, y en América Latina le dicen doctor a cualquier pendejo. Sí, nos fascina, ¿sí? Perdónenla. Y resulta que los maestros, perdón hermano, usted le dijeron doctor, usted tiene doctorado. Nosotros, los mejores maestros son los de primaria, porque en primaria es donde se forja todo. En primaria se dan los insumos necesarios, ¿sí? En primaria se logra convencer, porque en secundaria es más difícil, nos pasa en los colegios. En primaria los niños cantan a la Virgen, a la Baré, gritan, en secundaria no le cantan ni a la mamá. Y entonces no creen, en secundaria, en primaria es donde se forja todo. Y tenemos que dar lo necesario, la herramienta necesaria para sembrar desde primaria el cuidado de la casa común. El tiempo parece que se estuviera agotando. No alcanzó el pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la comunidad científica acepta lo que hace ya desde mucho tiempo denuncian los humildes. Se están produciendo daños, tal vez irreversibles, en el ecosistema. Se está castigando a la tierra, a los pueblos y a las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso. Uno de los primeros teólogos de la Iglesia, Basilio de Cesarea, llamaba el estiércol del diablo. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los que nos sucederán, a los niños que crecen a nuestro lado? Qué bonito sería, profes, que tomáramos la encíclica Laudato Si, la leyéramos en clases con los muchachos, que cada materia tomara un pedacito de la encíclica y reflexionara, que cada uno de nuestras clases aprendiera y retomara que es necesario reflexionar, porque es necesario lograr esos niveles del equilibrio ecológico, primero consigo mismo, el interno, con uno mismo, ¿sí? Yo me tengo que cuidar, en la tarde hablaré del cuidado, pero también el solidario con los demás. Hay un autor peruano, David Friedman, que escribió un libro de inteligencia espiritual en la práctica. Y me llama la atención que él tocaba en ese libro un tema fundamental. Y ese tema decía que la compasión surge cuando yo descubro mi pasión. No puede haber compasión si yo no estoy feliz con lo que hago. ¿Sí me hago entender? Es el equilibrio. En palabras de Chaplin, si yo soy feliz, hago feliz a los demás. Y en palabras coloquiales, si yo no soy feliz, jodo la vida del otro. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué manera voy a cuidar al otro? ¿De qué manera voy a desarrollar ese equilibrio, el natural, con todos los seres y sobre todo el espiritual con Dios? O llámelo como de acuerdo a la experiencia religiosa, ¿no? Por eso, solo a partir del cultivo de sólidas virtudes podemos comprometernos con el cuidado de la casa común. Y esto tiene implicaciones profundas en la escuela católica. La escuela católica no puede seguir educando en un búnker, donde todo lo que sucede en la escuela es la salvación. No, a veces la escuela no tiene contacto con la realidad. El Papa Francisco, en la encíclica, el documento de exhortación apostólica Jesús vive, en la número 222, critica enormemente la escuela. Y critica enormemente a la escuela porque ofrecemos experiencias de fe que no son perdurables para la vida.
Ofrecemos experiencias de fe que no tocan el corazón. Y ahí dice muy claramente en el 221, 22 y 23 que critica la escuela católica, dice el Papa Francisco, la escuela le da miedo cambiar. Y como no cambia, forma seres débiles, repetitivos, seres con miedo, que les da miedo avanzar, tomar opciones. Y eso nos debe repercutir, nos debe confrontar a la escuela católica como tal. Por eso, es muy noble asumir el cuidado de la creación con pequeñas acciones. Profes, una tarea, ¿qué acciones pequeñas vamos a hacer desde nuestra asignatura para cuidar la tierra? ¿O somos víctimas de lo que dice la neurociencia, de que como no está tan de frente el cambio climático, no lo vamos a tomar más adelante? No sabemos en Bolivia, ¿ustedes han vivido aquí efectos del cambio climático? El clima, los cultivos, la contaminación, etcétera, lo vemos a diario, ¿sí? Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. El río quiere retomar su lugar, la naturaleza busca. A mí me gusta una historia de Leonardo Boff. En Servicios Koinonia, Leonardo Boff cada semana publica una columna y él en una de hace mucho tiempo hablaba de las venganzas de las gallinas. Y entonces él decía, pongámonos a pensar qué hace el ser humano con los pollos. ¿Hemos conocido los galpones de pollos? Los metemos en jaulas pequeñas, les ponemos luz todo el día para que coman y les inyectamos hormonas para que crezcan rápidamente. Y Leonardo Boff decía que, ¿se acuerdan cuando hubo la gripe aviar? Que la gripe aviar era la venganza de las gallinas de lo que nosotros hacemos con los animales. Lo mismo fue después la gripe porcina, ¿no? La gripe, lo que se generó. Porque si vemos las imágenes de lo que hacemos con los animales es terrible. Solo por el interés económico. No sé si vieron la foto en Francia, que ahora las vacas les abren un hueco en el estómago para saber qué le entre y sacarle y meterle. ¿Sí? El ser humano, capaz de cuidar, pero también de destruir. Capaz de amar, pero también de matar. Por eso es muy noble que la escuela desde muy pequeño genere acciones para cuidar y proteger la naturaleza y conformar un estilo de vida que sea pequeño. Que no nos pase lo de este video. Oj, kolla här. Kolla här. Vad var det där? En lavin eller? Ja, den är kontrollerad. Alltså, det är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Så den där är kontrollerad? Harry, det är lugnt. Harry! El video fue hace 3 años, o sea, nos quedan 8 años, ¿no? Por eso, educación en la responsabilidad ambiental. Todas estas imágenes que tienen son infografías que en la página del CIED usted va a formación, infografías y las puede descargar para hacerlas en los salones de clase, para hacer en los colegios, etc. Pueden descargar, es libre, es free. Una de las características de la cultura nuestra es que todo comienza siendo free para después pagar, ¿no? Entonces, uno le gusta el Dropbox y 5 gigas y uno se vuelve adicto y después le llega el mensajito, ya cumplió las 5 gigas, pague las 100, ¿no? Baje un poco el micrófono, por favor. Educación en la responsabilidad ambiental. Primero, cocinar solo lo que razonablemente se puede comer. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. E incluso algunos dicen que si hacemos bastante almuerzo, que el almuerzo nos quede para la cena y no volver a cocinar más. ¿Sí? Separar los residuos. En la escuela podemos empezar a separar los residuos con canecas, bolsas, etc. Reducir el consumo de agua. Yo sé que uno a veces se quiere bañar y dura mucho tiempo en el baño, pero eso está causando daño. De una u otra manera evitar el uso de material plástico y de papel. ¡Ojo! Las escuelas católicas, las escuelas en general son las que más gastan papel. Y recuerden que las nuevas generaciones ya no utilizan tanto el papel, porque los jóvenes de ahora ya no escriben tanto en el papel, le toman foto. Y todavía nosotros seguimos calificando cuadernos, ¿no? Apagar las luces necesarias,
solo que hay que ver porque aquí estaban dormidos, ¿no? Yo le dije al hermano, vamos a prender las luces para quitarles el sueño, ya durmieron una hora, que despierten y luego siguen. Plantar árboles, lo podemos hacer, utilizar transporte público, compartir un mismo vehículo, tratar con cuidado a los demás seres vivos. Creo que no son cosas difíciles, ¿o sí? Desde nuestro ambiente pequeño podemos cuidar y proteger la naturaleza, porque una buena educación a temprana edad puede colocar las semillas de los seres humanos que vamos a tener en la vida y que muy seguramente vamos a cuidar esa naturaleza. Por eso, la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Ese nuevo paradigma de ser humano debe llevar a que el ser humano se preocupe por el otro, a que el paradigma del cuidado sea clave en una educación católica. Los seres humanos somos parte del ambiente, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí mismo, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. La crisis ecológica puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Y entonces, ¿cuáles son los rasgos de la conversión ecológica? Necesitamos convertirnos. Creo que el mensaje del Papa Francisco a los lasallistas en el encuentro fue: vuélvanse testigos de la cultura de la resurrección, ¿no? En Roma. ¿Qué significa resucitar? Resucitar, sinónimo en la Biblia, es levantarse, ponerse de pie, erguirse. Hoy en la escuela necesitamos resucitar. No podemos hablar de vida en una cultura, no podemos hablar de resurrección cuando en nuestras escuelas hay cultura de muerte, cuando en nuestras escuelas hay cultura de cara larga, cuando en nuestras escuelas hay cultura de amargura, cuando en nuestras escuelas no propiciamos el cambio ambiental que tanto necesitamos. Eso es cultura de la resurrección. No podemos hablar de resurrección cuando vivimos con cara triste y amargado y el niño llega y dice buenos días y el maestro le dice que tienen de buenos. Eso hace parte del ambiente. No podemos hablar de cultura de resurrección cuando vivimos entre nosotros enfrentados, luchando por el poder, porque la lucha por el poder es tremenda. Mientras en el Evangelio, mientras en el Evangelio el ciego solo quería ver a Jesús, los discípulos estaban peleando por quién iba a la derecha y a la izquierda. Es decir, buscamos más el poder que encontrarnos con Jesús. Y entonces por eso en el Evangelio es claro. ¿Cuántas veces Jesús le pregunta a Pedro si lo quiere? 3. Y después es que le dice a Pedro que sobre esa piedra construirá la iglesia. Es decir, que primero está el amor y luego el poder. Y el poder debe ser servicio. ¿Sí me hago entender? Pero nosotros buscamos más el poder, el triunfo, la gloria, más que servir. Por eso en el liderazgo y en la clave que nosotros tenemos poder en el aula de clase. Tenemos una incidencia tenaz en los muchachos, pero solo lo logramos si hay simpatía. La simpatía es clave en el aprendizaje con los niños. Por eso el Papa Francisco dice, ayer en una hora traté de sintetizar muchas cosas, ¿no? Dice que 2 pilares fundamentales de la escuela católica son las bienaventuranzas. A veces parece que en los colegios católicos enseñamos más los mandamientos que las bienaventuranzas. Y a veces parecemos que formamos auténticos judíos pero poco cristianos, porque no sabemos los mandamientos de memoria, ¿o no? Pero las bienaventuranzas, ¿dónde están? ¿Cuántas son? Uy, profes, tareas, ¿cuáles son las bienaventuranzas? Y Mateo 25,
las obras de misericordia. Pero el mismo Papa Francisco en el video que lanzó, que le mandó al Congreso decía que tuvimos en Brasil, dice, lastimosamente en nuestras escuelas, en vez de aplicar las bienaventuranzas y Mateo 25, aplicamos Mateo 23. ¿Y qué dice Mateo 23? Dios mío, los corchen Biblia. Hermanas, hermanos, que ustedes leen más la Biblia que nosotros. Los piropos que Jesús le echa a los fariseos. ¿Y qué piropo le dice Jesús a los fariseos? Míralos cómo les gusta estar con trajes largos para que todo el mundo los salude en las plazas. Sepulcros blanqueados. Y al final dice, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que hacen. Que esos piropos no sean para los docentes de hoy. Veo como 2 o 3 profesores en medianoche. ¿Qué haríamos con un niño que estuviera dormido en el salón de clase? ¿Qué haríamos? Lo agarraríamos a piedra, ¿sí? ¿Y dónde está el perdón? Pues resulta que las neuronas espejo y tiene clave en el Evangelio. Por eso los niños y jóvenes de hoy no necesitan maestros, sino necesitan testigos. Testigos. La autoridad en nuestra época, por ser maestros, nos respetaban. Hoy la autoridad hay que ganársela. ¿Y cómo se gana? Con coherencia y testimonio. Porque los muchachos creen en el docente que le da testimonio. Y va a ser muy difícil hablar de ecología si nosotros mismos nos hemos convertido ecológicamente. Por eso los rasgos implican gratitud y gratuidad. Cuando uno reconoce que todo es dado gratuitamente, yo soy agradecido. Y uno reconoce en una persona cuando es agradecida, ¿no? A veces por la prepotencia nos da hasta pena decir gracias. Todos los días debemos hacer el esfuerzo de dar gracias. Gracias a la vida porque tenemos salud. Albert Einstein decía que hay 2 maneras de mirar la vida. Una como si todo fuera un milagro. El hecho de tener vida es un milagro. Estamos aquí, tenemos trabajo. ¿Cuántos desempleados no hay? ¿Cuántas personas hoy no amanecen luchando con una enfermedad terminal? Eso hace parte del milagro de la vida. O levantarse todos los días y decir, pues me da igual, ¿sí? Por eso, desarrollar una creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas del mundo y una amorosa conciencia de que no estamos desconectados, de que yo necesito al otro, de que el otro necesita de mí, y eso es cristianismo. Le dicen, ¿en qué nos reconocerán a los cristianos? Mírense cómo se aman. Pero a veces nosotros peleamos más que amarnos y vivimos enfrentados, agarrados, y entonces en los colegios católicos sufrimos de reunitis. Hacemos reunión por todo, pero nos reunimos, pero va a ser muy difícil que nos encuentre el Señor unidos para responder a los principales problemas. Yo estoy hablando de colegios en el África, yo no sé nada de aquí de Bolivia. Al final, el Papa Francisco retoma una frase muy bonita de Corintios. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios. Y no nos desanimemos, porque en Laudato Si dice al fin más allá del sol. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo, es posible tener esperanza. El ser humano puede cambiar. Y el Papa Francisco la semana pasada me decía, ¿y usted todavía cree? Y yo le dije sí, porque somos más los buenos que intentamos hacer cosas buenas. Y los docentes tenemos que ser personas buenas, que intentamos construir y fortalecer la bondad en el mundo. Por eso, desde la CIE proponemos, mire, 5 aplicaciones que se pueden utilizar para cuidar desde el aula de clase. Sabemos que al niño le gusta el celular, ¿o no? Y tienen hasta mejor celular que nosotros, ¿o no? ¿Sí? Los docentes compramos el celular y a cuotas todo el año con la tarjeta de crédito. Sí, porque los docentes ganamos poco en América Latina, no sé en Europa, ¿no? Pero en América Latina, dijo el Papa, somos la profesión que menos gana. No sé si aquí en Bolivia de pronto ganan menos, ¿no? Y entonces son 5 aplicaciones, pero la Salle dignificó la profesión docente, ¿cierto? Pero bueno, una de las características de la huella de carbono, About, ¿cómo me pronunciará en inglés? Gracias. ¿En inglés cómo me pronunciará? ¿Tugo? Bueno, Olio, todos están en inglés. En español, cuando uno no sabe la pronunciación en inglés, uno lo lee en español tal cual, ¿no? En la página de CIE, donde les dije cuidado de la casa común, va a encontrar cada una para qué sirve.
y cómo se puede descargar en Android y en... Mire, si nosotros motivamos a los niños, utilizamos las herramientas que a ellos les gusta para educar, va a haber aprendizaje. Pero si todos se lo prohibimos, va a ser muy difícil. ¿Sí me van a entender? Podemos utilizar estas aplicaciones para medir el grado de carbono, el grado de contaminación en el colegio, cómo podemos contaminar menos. Los niños y jóvenes de hoy son muy activos, hay que ponerles a hacer, y todo este tema ambiental les llama la atención y el tema social les interesa. Por eso es importante utilizar todas estas herramientas para educar. Y por eso quiero invitarlos a que oremos. Los discípulos duraron 50 días escondidos por miedo. El miedo paraliza, nos hace esconder y nos hace repetir las cosas. Pero fue necesario que viniera el Espíritu Santo para encontrar a Dios y salir. Una vez llegó el Espíritu Santo, salieron. Una de las características del trabajo en red, vamos a tener un conversatorio con las franciscanas en Colombia y se llama De Babel a Pentecostés. ¿Qué pasó en Babel? ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Todos nos dividimos y empezamos a hablar en nuestro propio idioma. Y eso pasa a veces en nuestras escuelas católicas, incluso las lasallistas. Por más de que el instituto lance principios de la pedagogía lasallista y todo, cada uno hace lo que se le da. Eso es Babel. Por eso la principal invitación es ser Pentecostés. ¿Y qué pasó en Pentecostés? A pesar de que hablemos idiomas distintos, nos entendíamos. ¿Sí se acuerdan? Que en Pentecostés empezaron a hablar en todas las lenguas, pero todos se entendían. ¿Cómo pasamos de Babel a Pentecostés? A pesar de que tengamos distintos colegios, vivamos en distintas ciudades, tenemos una única preocupación, que es el cuidado de la casa común. Y hay que orar con insistencia. Orar hasta que se canse, dice el Papa Francisco. Y entonces hay que orar para que el Señor se canse, que sea de escucharnos y nos permita cambiar. Por eso al final elabora dos oraciones que son muy bonitas. En Laudato Si, que los invito a que esas oraciones las transmitamos en nuestras escuelas. Y es la invitación para terminar la conferencia orando todos juntos esta oración creada por el Papa Francisco. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos por favor en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Muchas gracias. Cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate.